Bienvenidos. Hoy vamos a realizar un análisis bastante detallado de un documento clave. Clave para ingenieros, para técnicos, para cualquiera que trabaje con sistemas de tuberías. Nos vamos a meter de lleno con la norma ASMB 36.19M, la versión 2004, específicamente la que trata sobre tubería de acero inoxidable. Es una norma nacional estadounidense, sí, pero su impacto es global. Se actualizó en 2004 partiendo de una versión de 1985. Y bueno, nuestro objetivo hoy es desglosarla. No solo leerla, sino entender bien por qué existe, qué problemas viene a resolver y, sobre todo, cómo nos ayuda o cómo debería ayudarnos en el día a día de la ingeniería. Veremos qué define, cómo se estructura y las implicaciones prácticas. Exactamente. Porque, a ver, el propósito central de esta norma es bastante claro. Estandarizar dimensiones, diámetro exterior, espesor de pared y, claro, el peso que resulta de eso. Y aplica a tuberías de acero inoxidable forjado, tanto las sin costura como las soldadas. Cubre un montón de aplicaciones, desde alta presión y temperatura hasta condiciones, digamos, criogénicas. Podríamos decir que es como la piedra angular para asegurar que las tuberías de distintos fabricantes, pues sean consistentes. Intercambiables. Y eso es vital en la industria. De acuerdo, pues entremos en materia. Hay algo que la norma aclara casi desde el principio, en la sección 1, y que a veces, si no se tiene claro, genera confusión. La diferencia entre pipe y tube. Suenan parecido, ¿no? Tubería y tubo. Pero la norma insiste. ¿Por qué es tan importante esta distinción? O sea, ¿qué problema real puede causar si uno las confunde en la práctica? Es una excelente pregunta, porque sí, la confusión puede salir cara. La clave está en cómo se relaciona el tamaño que nombramos, el tamaño nominal, con el diámetro exterior real, el OD. La norma B3619M es muy específica, aplica a pipe y define pipe como esos productos tubulares con las dimensiones que se usan, digamos, tradicionalmente en sistemas de tuberías, en pipelines. Y aquí está lo crucial. Para tamaños nominales, los NPS de 12 pulgadas o DN300 para abajo, el diámetro exterior real siempre es numéricamente mayor que ese tamaño nominal. Ah, o sea, no es como uno esperaría intuitivamente. Un NPS-2 no mide 2 pulgadas por fuera. Exacto. Un NPS-2 tiene un OD de 2.375 pulgadas. En cambio, cuando hablamos de tubo, generalmente ahí sí, el diámetro exterior coincide con el número del tamaño. Un tubo de 2 pulgadas mide, 2 pulgadas por fuera. Imagínate las consecuencias si especificas o compras tubo de 2 pulgadas cuando en realidad necesitabas tubería NPS-2 para un sistema que usa accesorios y bridas estándar para pipe. Claro, simplemente no va a embonar. No van a encajar las piezas. Exacto, no encajan. Entonces, esta norma, al usar consistentemente el término pipe, asegura que todos estemos hablando el mismo idioma dimensional para estos sistemas específicos. Entendido. Queda claro. Esa diferencia de palabra tiene implicaciones muy prácticas en la compatibilidad y el montaje. Ahora, otra cosa que salta a la vista enseguida al ver las tablas son los números de cédula, los schedule, que llevan una S al final, SS, 10S, 40S, 80S. Sabemos que hay cédulas sin la S en otras normas. Por ejemplo, la ASME B36.10M, para acero al carbono. ¿Qué nos dice esa S? ¿Por qué crear esta diferenciación para el inoxidable? Esa S, fíjate, es fundamental. Y tiene una historia interesante detrás, muy ligada a las propiedades del acero inoxidable. La S diferencia explícitamente las dimensiones que están en esta norma, la B3619M, de las que están en la B3610M. Que es como la norma general para tubería de acero forjado, ¿no? Eso es, la B36.10M cubre acero al carbono y algunos aceros aleados, y sus cédulas, como SH40, S80, esas se establecieron hace mucho tiempo. La S en la B36.19M nos indica que esa cédula se desarrolló pensando específicamente en el acero inoxidable, y aquí viene el punto clave. Aunque algunos espesores de pared S sí coinciden con los de la B36.10M para el mismo NPS y número de cédula, no siempre es así. Ah, o sea que no podemos asumir que SH40 y SH40S son idénticos siempre.
Exacto, no se puede asumir. La misma norma B36.19M te lo advierte. Hay diferencias específicas. Por ejemplo, para la cédula 10S, los espesores son distintos a la cédula 10 normal en los tamaños NPS 14 a 22. Para la 40S, la diferencia está en el NPS 12. Y para la 80S, en los NPS 10 y 12. Es crucial no asumir esa identidad al especificar, sobre todo en esos tamaños que están como en la frontera. Y eso nos lleva, creo, directo a la historia detrás de esto. El prólogo de la norma, el forward, cuenta un poco cómo surgieron estas cédulas S, que son más ligeras. Entiendo que no fue un capricho. Para nada. El prólogo es, como dices, una pequeña joya histórica. El gran motor fue el desarrollo y la adopción, cada vez mayor, de los aceros inoxidables austeníticos, los famosos 304-316. Los más comunes. Sí, su gran ventaja es su excelente resistencia a la corrosión. Esto permitió a los ingenieros diseñar sistemas sin necesitar ese colchón de espesor extra por corrosión que se solía añadir al acero al carbono. Se podían usar paredes más delgadas sin miedo a que fallaran pronto. Y eso era muy atractivo, porque el acero inoxidable era, y sigue siendo, más caro que el acero al carbono. Claro, optimizar el material. Exacto. Y al mismo tiempo, las técnicas de soldadura por fusión estaban mejorando mucho, volviéndose el método preferido para unir tuberías en muchas plantas, especialmente químicas y de proceso. Esto eliminaba la necesidad de roscar los extremos. El roscado necesita un cierto espesor mínimo para no debilitar la tubería. Entonces tenías paredes más delgadas posibles gracias al inox y la soldadura como método de unión viable. Y ahí surgió la necesidad de estandarizar esas nuevas dimensiones más ligeras. Precisamente. Y así nació la Schedule 10S. ¿Y cómo definieron el espesor exacto? ¿Fue un cálculo directo? Fue interesante. El prólogo cuenta que, calcularon valores teóricos con las fórmulas de presión estándar, pero luego en la práctica ajustaron esos valores para que coincidieran con el calibre de alambre Birmingham, el BWG. Ah, un sistema de calibres que ya existía. Sí, era un sistema ya establecido. Fue una solución, digamos, pragmática, para crear un estándar industrial que fuera fácil de adoptar en ese momento. Una solución práctica de la época. Pero la cosa no paró ahí, según el prólogo, ¿verdad? La evolución siguió. Correcto. No se detuvo. Después de que salió la primera versión con la Schedule 10S, allá por 1949, la industria, sobre todo la química, la de alimentos, la de pulpa y papel, vio los beneficios y dijo, oigan, podemos ir aún más delgados. Querían optimizar todavía más. Claro. Optimizar el uso del costoso acero inoxidable, reducir peso. Entonces hubo discusiones entre usuarios, fabricantes de tubería, fabricantes de accesorios para soldar, y de ahí salió la Schedule 5S, todavía más ligera. Y esa se incorporó formalmente en la revisión de la norma de 1952. Vaya, todo un proceso de adaptación a las necesidades. Sí, y desde entonces la norma ha seguido ajustándose. Hubo revisiones en el 57, 65, 71, 76, 85. En la del 85 fue cuando se añadieron formalmente las unidades métricas SI junto a las de Estados Unidos. Y luego la versión 2004 que estamos viendo, donde consolidaron tablas, hicieron ajustes. Es un buen ejemplo de cómo los estándares técnicos no son estáticos, sino que evolucionan con los materiales, la tecnología y las necesidades de la ingeniería. Esa perspectiva histórica es muy valiosa, sí. Nos ayuda a entender el porqué. Volviendo a lo práctico, esa historia nos aterriza en la tabla 1, que es realmente el corazón de la norma para cualquier ingeniero o técnico en su día a día. Cubre tamaños desde el chiquitito NPS 18 o DN6 hasta un respetable NPS 30 de N750. Mencionaste antes la relación NPS y ODI. La sección 2 da un poquito más de detalle sobre cómo se establecieron esos ODI, ¿no? Sí, la sección 2 y sus notas explican esa, digamos, peculiaridad histórica de los OD para NPS 12 y menores. Resulta que originalmente, cuando se estandarizaron esos tamaños hace muchísimo tiempo, incluso antes de esta norma específica para inox, se eligieron diámetros exteriores de tal forma que con los espesores de pared que se usaban en esa época, el diámetro interior, el ID, quedara más o menos cerca del tamaño nominal. Ah, por eso. La diferencia. El OD se fijó para que
El ID dirá el número nominal, más o menos. Algo así, por eso un NPS-2 tenía ese OD de 2.375 pulgadas, porque con el espesor estándar de entonces, el ID quedaba cercano a 2 pulgadas. La norma misma admite que hoy, con tantas cédulas, o sea, tantos espesores distintos, esa relación original entre ID y NPS ya no siempre se cumple. Pero bueno, esos OD históricos, como 1.315 pulgadas para NPS-1, 2.375 pulgadas para NPS-2, etcétera, se mantienen. ¿Por qué? Por estandarización y compatibilidad con la enorme cantidad de equipos, bridas y accesorios que ya existen. Claro, cambiar eso sería un caos total. Para NPS 14 y mayores, la cosa es más simple. Ahí sí, el OD coincide con el número del NPS. NPS 14 tiene OD 14 pulgadas, NPS 20 tiene OD 20 pulgadas, y así. Y como decíamos, la tabla 1 es la referencia clave. Para cada combinación de NPS y su DN, y la cédula que aplique, te da 3 datos cruciales. Exacto. Te da el diámetro exterior, OD, el espesor de pared nominal, que llaman wall, y el peso nominal por unidad de longitud, WP, y muy útil, te da todo en unidades de EUS, pulgadas libra-pie, y en unidades CI, milímetros kilograma metro. Es la tabla que uno tiene siempre a mano. Perfecto. Y justo hablando de esos pesos, WP que vienen en el tabla 1, la sección 5 explica cómo se calculan. Pero luego, al pie de la tabla, hay una advertencia, una nota general, la E. Parece un detalle, pero ¿qué implicaciones puede tener en un proyecto real? Este es un punto que a veces se nos puede pasar y puede ser crítico, especialmente en proyectos grandes o donde el peso es un factor sensible. Piensa en estructuras offshore, módulos que hay que transportar o simplemente para estimar costos de material con precisión. La sección 5 te da las fórmulas para calcular el peso nominal. Parten del OD y del espesor de pared, T, asumiendo una geometría perfecta. Ok, la teoría, pero la nota E te dice algo fundamental. Ojo, los valores de peso que están listados en la tabla 1 se calcularon usando la densidad del acero al carbono. Pero la norma es para acero inoxidable. Exacto. Y los aceros inoxidables tienen densidades diferentes. La nota incluso te da unas estimaciones. Los inoxidables ferríticos, como un 430, pueden pesar cerca de un 5% menos de lo que dice la tabla. Y los austeníticos, que son los más comunes, 304L, 316L, pesan alrededor de un 2% más. Puede sonar a poco, 2% o 5%, Pero si estás calculando el peso de kilómetros de tubería para una planta grande, esa diferencia se convierte en toneladas. Toneladas que afectan el diseño de los soportes, los costos de transporte, la logística. Ignorar esa nota y usar el peso de la tabla directamente para un cálculo de precisión en un proyecto de inox puede llevar a errores importantes. El ingeniero tiene que evaluar si esa desviación es aceptable o si necesita recalcular el peso usando la densidad específica del grado de inoxidable que va a usar realmente. Es una excelente llamada de atención. Hay que leer las notas al pie, siempre. Otro aspecto súper práctico que toca la norma: el roscado. ¿Se pueden roscar estas tuberías? La sección 7 menciona la norma estándar para roscas, la ANSI ASME B1.20.1, la de las roscas NPT, pero pone una limitación importante y está ligada a esas cédulas S que ya discutimos. Correcto. La sección 7 dice, básicamente, si necesitas roscar tubería que cumple con esta norma B36.19M y siempre que el espesor de pared dé para hacerlo, las roscas deben cumplir con la B1.20.1, salvo que se especifique otra cosa. hasta ahí, lógico, sí. Pero justo después viene la advertencia clave. Los espesores de pared de las cédulas 5S y 10S son demasiado delgados. No permiten hacer un roscado según la norma B1.20.1. Claro, volvemos a la historia de por qué se crearon. Exactamente, cierra el círculo. Se diseñaron pensando en soldar para aprovechar la resistencia a la corrosión del inox con paredes más finas. Si intentas tallar una rosca NPT en una tubería Shell 5S o 10S, quitas demasiado material, debilitas peligrosamente la pared que queda bajo la rosca. Así que para el ingeniero o diseñador la lección es clara.
Si eliges Shell 5S o 10S, ya sea por peso o por costo, el método de unión tiene que ser soldadura. O bueno, algún otro método mecánico que no dependa de tallar roscas en la pared, como conexiones tipo clamp, por ejemplo. Es una restricción de diseño fundamental, queda clarísimo. No se puede tener todo, pared delgada y roscado tradicional. Entonces, si juntamos todas estas piezas, la diferencia Pipotube, la cédulas S, los pesos con su nota, las limitaciones de roscado, ¿cómo debe un ingeniero, un técnico, usar esta norma en el momento clave de seleccionar el espesor de pared? La cédula para una aplicación concreta. La sección 8 parece ser la guía final para eso. Exactamente, la sección 8 es donde la norma, digamos, conecta sus tablas de dimensiones con la responsabilidad del ingeniero en el diseño. Y lo que dice es muy, muy importante. Si el factor principal que te guía para elegir el espesor de pared es la necesidad de que la tubería aguante la presión interna de forma segura, bajo las condiciones de diseño, presión, temperatura, etc., entonces el diseñador no puede simplemente elegir una cédula al azar de la tabla. No es de a ver cuál me gusta más. No, para nada. El diseñador tiene la obligación de calcular primero cuál es el espesor de pared mínimo requerido, por cálculo. Y ese cálculo tiene que seguir las reglas, las fórmulas que están en el código de diseño que aplique al proyecto. Los más comunes en este mundo son el código ASME de calderas y recipientes a presión, el BPB Code, sección 8 o sección 1, o el código ASME B31 para tuberías a presión. Este último tiene varias secciones, B31.1 para tuberías de potencia, B31.3 para tuberías de proceso, que es muy usado. O sea que la B3619M no te hace el trabajo de cálculo de diseño, te da, digamos, el menú de opciones estándar una vez que tú ya sabes qué necesitas pedir. Precisamente. Una vez que el ingeniero hizo su cálculo y obtuvo un espesor mínimo requerido, ponte tú, 0.180 pulgadas, entonces sí, consulta la tabla 1 de la B3619M para el tamaño de tubería NPS que necesita. Busca las cédulas disponibles 5S, 10S, 40S, 80S para ese NPS y selecciona la primera cédula que tenga un espesor de pared nominal igual o mayor que el valor que calculó. Ah, ok. Si calculaste 0.180 y la Shed 10S tiene 0.120 y la Shed 40S tiene 0.237, pues tienes que elegir como mínimo la Shed 40S. No puedes usar la 10S porque no cumple tu cálculo de resistencia. entendido. Así que, viéndolo en perspectiva, la norma ASME B36.19M funciona como un catálogo estandarizado. Su valor es inmenso, porque asegura que si pides tubería NPS 4, Schedule 40S, a diferentes fabricantes certificados, vas a recibir productos dimensionalmente compatibles. Facilita la estandarización, la intercambiabilidad, la disponibilidad de accesorios, todo eso. Pero la responsabilidad de decidir qué cédula, qué espesor es seguro y adecuado para una aplicación específica, esa recae totalmente en el diseñador, basándose en los códigos y en un análisis de ingeniería serio. Y hay un último detalle, ¿no? Las tolerancias. Así, importante. La sección 6 habla de variaciones permisibles. Las dimensiones de la tabla 1 son nominales, son el objetivo. La tubería real va a tener tolerancias, en el OD, en el espesor, en la rectitud. Y esas tolerancias dependen de cómo se fabricó la tubería, sin costura o soldada, y no están detalladas en la B36.19M. Para eso hay que ir a las especificaciones de material de ASTM correspondientes. Como la ASTM A312, por ejemplo. Exacto, como la A312 para tubería austenítica sin costura y soldada, o la A409 para soldada de gran diámetro, etc. El ingeniero debe estar consciente de esas tolerancias, sobre todo si el ajuste dimensional es muy crítico en su aplicación. Excelente síntesis. Entonces, para recapitular rápido los puntos clave de este análisis, pensando en nuestros colegas ingenieros y técnicos. La ASME B36.19M 2004 estandariza dimensiones OD, espesor, peso de tubería pipe de acero inoxidable forjado. Correcto. La distinción pipe versus tube es crucial. Se basa en la relación OD-NPS para tamaños NPS 12 y menores. Esta norma es para pipe. Así es. Las cédulas con S
5S, 10S, 40S, 80S, son específicas para inoxidable, optimizadas para corrosión y soldadura. Y ojo, no siempre coinciden con la cédula sin S de la B36.10M. Muy importante ese punto. Hay una limitación clara de roscado. Las cédulas 5S y 10S son muy delgadas para roscas estándar NPT. Requieren soldadura u otros métodos. Fundamental para el diseño. Los pesos de la tabla 1 usan densidad de acero al carbono. Hay que ajustar si se necesita precisión. Aproximadamente plus 2% para austeníticos, menos 5% para ferríticos. Sí, un detalle que puede sumar mucho. La selección del espesor es responsabilidad del ingeniero. Primero, calcular el mínimo requerido según los códigos de diseño. ASM BPV B31. Luego, elegir de la tabla 1 la cédula con espesor nominal igual o mayor. Exacto. La norma da las opciones. El código y el cálculo dicen cuál elegir. Las dimensiones son nominales. Las tolerancias reales están en las especificaciones de material. ASTM. Perfecto resumen. En esencia, la B36.19M es una herramienta indispensable. No te dice cómo diseñar tu sistema, pero te da el lenguaje dimensional común y el catálogo de opciones estándar disponibles comercialmente para que puedas hacerlo de forma eficiente, consistente en el mundo del acero inoxidable. Facilita todo: ingeniería, compras, construcción, mantenimiento. Asegura uniformidad. Sin duda una norma fundamental en la práctica diaria. Y para cerrar, una reflexión que me deja esta inmersión que hicimos. Vimos cómo la norma evolucionó por nuevos materiales, el inox, y nuevas técnicas, la soldadura. Mirando hacia adelante, ¿qué podríamos esperar? ¿Qué innovaciones de hoy? Pienso en materiales compuestos avanzados, quizás fabricación aditiva, la impresión 3D, aplicada a componentes de tuberías, o incluso la digitalización total de los estándares, con modelos 3D paramétricos integrados al diseño. ¿Qué de todo eso podría forzar la próxima gran revisión de normas dimensionales como esta? ¿Cómo nos imaginamos que estas herramientas, tan básicas, pero tan fundamentales para la ingeniería de tuberías, podrían transformarse en las próximas décadas? Es algo en qué pensar.